Hola nuevamente a todas las personas que siguen estas conferencias del curso Conocimiento de sí mismo. Nuevamente nos encontramos acá con una conferencia más acerca de este conocimiento. La conferencia es la número 4 de la fase A, los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia es una de las más importantes de nuestro temario porque nos ayuda a comprender una serie de elementos que nos van digamos, ayudar demasiado en nuestro desenvolvimiento espiritual, en nuestro avance. Y bien, esta conferencia nos va a mostrar diferentes elementos. Vamos a saber con ella qué es un centro, a qué se refieren con los centros energéticos y vamos también a saber qué energía tienen, en dónde se encuentran ubicados, eh, como básicamente cuál es su función y pues digamos los defectos que más les pueden estar robando energía y también por ende después vamos a afirmar cómo podríamos equilibrarlos y cómo podríamos, digamos, llevarlos a que su funcionamiento sea óptimo para nuestro propio beneficio en el camino espiritual. Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar de qué es un centro. ¿Qué es un centro? Vamos a ver acá. ¿O qué son los centros? Vamos a ubicar una imagen acá. Bien, entonces, los centros son unos puntos energéticos que tenemos precisamente o sea, pertenecen, digamos, a nuestro cuerpo físico, a la máquina humana, pero estamos viéndolos más que todo, o sea, estamos sintiéndolos, vamos a sentirlos a nivel energético y permiten el desarrollo de ciertas funciones de nuestro cuerpo físico. Digamos que si nosotros abriéramos el cuerpo como tal, no se va a poder como ver el centro, pero a nivel energético sí que se va a sentir, nosotros vamos a sentir todo ese tipo de energías y ya vamos a hablar específicamente cómo se van a manifestar. Em, Son 7 centros precisamente y vamos a organizados como todas lo de la creación en nuestra creación de nuestro ser está organizado con la ley del 7. Entonces vamos a ver que esta creación también en nuestro cuerpo físico está organizada con la ley del 7. Bien, vamos a ver nuestro primer centro. Entonces, vamos a ver que el primer centro que nosotros tenemos o del cual vamos a hablar, en primer lugar, es del centro sexual. Este centro, bueno, precisamente tiene una localización en nuestro cuerpo físico, como pues no sé si se alcanza a ver muy bien acá, está básicamente en el hueso coxis y pues este centro sexual tiene como función principal crear. Em, Nosotros tenemos las posibilidades también de crear a través, digamos que nosotros podemos comprobar que todos estamos acá en el planeta Tierra, básicamente por esta energía creadora sexual, por que nosotros vinimos a la creación y prácticamente todo lo creado está aquí como producto de la energía creadora sexual. Así que de pronto no nos hemos dado cuenta o no hemos reflexionado acerca de ello, pero la energía creadora sexual es la energía más poderosa del universo y es una energía que nos permite crear. Y nosotros hasta el momento sabemos, digamos, todas las personas saben que pueden crear un hijo, que es lo máximo que pueden crear, pero realmente un hijo es solamente una de las creaciones maravillosas que nosotros podemos
llegar a hacer con nuestra energía sexual. Em, Hay otro tipo de creaciones, la energía sexual y el centro sexual siempre están creando, entonces hay otros tipos de creaciones que se dan cuando nosotros ponemos en actividad nuestra energía creadora sexual. Digamos, la que más conocemos como humanidad se llama el infrasexo, digamos que es como las prácticas que normalmente se hacen en las cuales hay de pronto unos procesos de fornicación, es decir, derramamiento de la energía creadora sexual o cuando se llega al orgasmo y se llega a derramar este líquido seminal que de pronto nosotros lo vemos simplemente como algo del cuerpo físico, algo que no tiene como tanta importancia, sin duda vamos a llegar a ver que es algo que, que es muy valioso. En él está básicamente todo el poder de la creación que nosotros tenemos internamente. Así que cuando nosotros vamos a practicar y a fornicar, o sea, practicar sexo y a fornicar, vamos a crear, pero ¿qué estamos creando? Estamos reproduciendo el ego animal. Entonces, ¿qué es el ego? Pues entonces más envidia, entonces más gula, entonces más ira, nos volvemos más iracundos, nos volvemos más orgullosos, nos volvemos más lujuriosos, más codiciosos y también más perezosos. Em, Hay otra forma de crear que se utilizaba antiguamente, ahora ya no se usa casi, que es una forma de practicar sexo de una forma normal en la cual el propósito era reproducir la especie y se hace una petición antes de unirse la pareja a la Madre Divina, interna de cada uno, para que solamente un espermatozoide vaya y fecunde un óvulo, de manera que esa pareja pueda tener un hijo sin necesidad de llegar a derramar todo su líquido seminal. Y esa es, digamos que era con el propósito de reproducir la especie. Digamos que es una práctica que se ha dejado de lado y ahora se practica solamente por diversión. Y hay otra que es de la cual nosotros hemos hablado, otra forma de crear, otra posibilidad de creación en el sexo que se llama suprasexo, en la cual la pareja se une con un propósito trascendental en fidelidad, castidad y amor. Es decir, es una sola pareja de varón y mujer. Los dos tienen un propósito de nunca derramar su energía creadora sexual en la unión, sino que como enseñamos en la conferencia número 1, simplemente a través de unos ejercicios respiratorios, la pareja va a lograr en la unión sexual subir su energía creadora sexual y poder terminar la práctica bajando, digamos, como tal ese nivel de líbido, pero haciendo que esta energía ascienda a través de unos ejercicios respiratorios. Y bueno, la práctica está explicada en la conferencia 1, pero a lo que voy es que nunca se llega a derramar la energía. Y lo que vamos a crear en esta práctica es los llamados cuerpos existenciales del ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son unos que vamos a estar nosotros creando todas las posibilidades de que nuestro ser pueda manifestarse en varias dimensiones de la naturaleza. Que nosotros podemos desarrollarnos completamente como seres humanos y también a nivel espiritual. Entonces vamos a ser idénticos a nuestro real ser interno con estas prácticas. Vamos a desarrollar todo nuestro máximo potencial como seres espirituales también. Y en ese caso, esa es la forma en la que nosotros deberíamos practicar sexo. Y por eso estamos explicando en estas conferencias para que ustedes puedan realmente empezar a utilizar su centro sexual de una forma adecuada y correcta para que tengan una regeneración y deparemos el proceso involutivo y degenerativo en el cual nos estamos encontrando en este momento como raza humana, que estamos realmente en un proceso de degeneración terrible. Bien, teniendo en cuenta esto,
vamos a ver que este centro sexual obviamente maneja la energía sexual y también tiene como su sentido, digamos el sentido que más utiliza o el sentido con el que, perdón, con el que tiene relación, disculpen, es el sentido del tacto. El sentido del tacto es la forma correcta en la que nosotros deberíamos activar nuestra energía creadora sexual cuando nos unimos con nuestra pareja. Digamos, em, las personas normalmente activan su energía creadora a veces, o se ha vuelto como una maña, como un desorden en esa parte que a través de la vista. Entonces se ponen a mirar cosas obscenas, cosas que no tienen nada que ver, cosas vulgares, imágenes de, bueno, que no tienen nada que ver con lo puro, con observar otras parejas practicando, etcétera. Y en ese sentido se activa la energía, lo cual es completamente errado. Nosotros debemos tener en cuenta que la energía siempre se debe activar a través del tacto. Entonces las caricias entre la pareja son la forma adecuada en la cual se debería activar la energía creadora. El defecto con el cual, digamos que más afecta, o el defecto que afecta principalmente a este centro es la pereza, porque es el defecto que no nos permite a nosotros empezar este trabajo. Digamos, en una pareja normalmente cuando empieza un trabajo espiritual, la pareja quiere trascender, quiere hacer cosas, digamos, superiores con su energía creadora sexual, ya no quiere derramar la energía creadora. Digamos que llega este átomo llamado, digamos, perdón, sí, allí se encuentra, digamos, este átomo también del anticristo. Pero esa energía del anticristo, ¿a qué se refiere? Pues la pereza. Esa es la verdad, es el verdadero anticristo. La pereza, porque no permite que se haya ninguna creación interna, que no se genere ningún tipo de creación en nuestro mundo interno. Entonces, digamos, esta energía del anticristo que se da de la pereza, va a hacer que nosotros tengamos mala voluntad o le cojamos pereza a hacer la práctica sexual con la pareja. Como ya no vamos a ir digamos, a fornicar, a todo esto, entonces ya hace que sea como algo muy aburrido y pues le coge lo que llamamos pereza o mala voluntad. Y la persona empieza a tener un proceso casi de celibato. Entonces antes tenía muchas ganas de practicar, tenía como mucho ánimo para practicar sexo y ahora resulta que digamos que se vuelve como algo muy aburrido y la persona empieza a ser casi como célibe. Porque ese es el primer paso del ego para evitar que se genere esa revolución interna en nosotros que va a darse precisamente con la muerte de cada uno de esos defectos. Entonces, obviamente, pues ellos van a luchar porque no los asesinen, porque no los maten, porque no los destruyan. Esos elementos psicológicos que no son adecuados van a luchar para que no los desaparezcan de su existencia. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos es que empezar a observar este tipo de elementos, cómo van a quitar la fuerza a este centro. Bien, vamos a ver ahora el segundo centro. El centro instintivo. El centro instintivo se ubica en nuestra columna vertebral sobre el hueso sacro. Este centro instintivo se le llama el tetra sustentador. ¿Qué quiere decir eso? Que él recibe la energía que viene del macrocosmos y la distribuye en los otros centros que nosotros tenemos, en los otros centros de nuestra máquina humana. Este centro instintivo, su función, digamos que su función consciente, porque digamos que tiene como varias posibilidades y vamos a hablar de ellas. Su función consciente es aprender, escrito con H, que básicamente está relacionado
con nosotros comprender una situación de nuestra existencia, sacar la sabiduría para no repetirla, para repetir ese error, esa situación, o para darnos cuenta de qué nos quiere enseñar. Entonces vamos a comprender, por ejemplo, un defecto y ya no lo vamos a repetir. Vamos a poder comprender qué nos quiere enseñar una situación. Esa sería como la función principal, digamos, consciente de este centro. Y hay otra función que se podría decir, no, digamos que es la función egoica que se genera en el centro, y es la de desear, aprender, pero sin H. Entonces, este centro, el centro instintivo, resulta que, digamos, el centro emocional, digamos, nosotros tenemos un deseo, sentimos algún tipo de agrado cuando cumplimos nuestro deseo, deseamos, por ejemplo, comer un dulce, lo comemos, sentimos un agrado, y el centro instintivo va a querer después graba esa información y luego la quiere repetir. Pero si nosotros, por ejemplo, grabamos algún tipo de, digamos, comemos un dulce y resulta que tenía como picante, digamos que fue amargo, fue un desagrado y no nos gustó, entonces le cogemos como miedo. Directamente el miedo es que ya no queremos repetir y se graba en el centro instintivo. Es como que el que graba em, todo lo que nos agradó y nos desagradó de cualquier situación en nuestra vida. Graba prácticamente como la sensación que sentimos. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros hemos tenido tantas sensaciones, tantas impresiones en nuestra vida, pues estamos llenos de ellas. Nuestro centro instintivo está lleno de ellas. Así que está como cada vez que un defecto se manifiesta, cada vez que una sensación se graba en nuestro instinto, ella guarda un poco de nuestra energía, ella roba una parte de nuestra energía y casi que la aprisiona. Entonces, esa energía está relacionada con nuestro fuego, con con nuestra fuerza. Así que todos esos sagrados y esos desagrados que hemos tenido durante nuestra vida han atrapado toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad de hacer cualquier cosa por nosotros mismos y por los demás. Nos quitan el amor, porque el amor es como la capacidad de uno hacer por uno mismo y por los demás. Entonces lo vuelven a uno prácticamente un esclavo de esas mismas sensaciones, de esos mismos miedos. Nosotros lo que podemos hacer para poder ayudarnos a liberarnos en este proceso de recuperación de nuestra energía es empezar a observar esas sensaciones en cada momento, esos deseos, esos miedos, cualquier cosa que me agrade o me desagrade, y borrarla de ese instinto, suplicándole a la Madre Divina interna. Ustedes saben que uno lo observa el defecto, ya lo hemos hablado, pero lo volvemos a decir. Observa el defecto, por ejemplo, va a, a hablar en público. Entonces, digamos que tiene un recuerdo de que se burlaron, de pronto uno no lo reconozca en el momento, pero siente una sensación de desagrado de hablar en público, no le gusta. Así que puede ser por eso, porque alguna vez grabó ese desagrado, el centro instintivo lo guardó ahí. Entonces, ese deseo de no repetir, que se traduce en miedo, hay que eliminarlo. Entonces se le dice a la Madre Divina: Madre mía, elimíname este miedo. Cuando uno identifica que es un defecto, se identifica porque nos tensiona, nos incomoda. Y en ese momento
uno puede imaginar una forma como un fuego que le limpia, por ejemplo, y de ahí va a empezar a recuperar ese fuego atrapado en ese miedo, en ese desagrado. Vamos a ver que el defecto de este centro es la codicia. Y la codicia es un deseo desenfrenado. Es un deseo que nosotros nunca podemos saciar. Así que, como tal, el deseo es codicia, es algo insaciable. El deseo siempre nos va a llevar a nosotros a perder energía. Así que cada vez que observemos que tenemos, digamos, un deseo, podemos llegar a la negación de esa sensación de agrado. La negamos. ¿Cómo nos negamos? Primero, pues obviamente no haciéndolo. Y también al identificar que es un defecto, podemos inmediatamente suplicarle a nuestra Madre Divina que lo elimine. Y ya estamos recuperando esa fuerza que va a ser también nuestra conciencia. Y vamos a aprender con H, es decir, a sacar la sabiduría de que eso en realidad, digamos, no, digamos que fueran a hablar en público. En realidad eso no tendría por qué afectarnos, sino que podemos eliminar todos nuestros miedos, podemos eliminar todos nuestros desagrados y podemos eliminar también todos nuestros agrados para llegar a tener un equilibrio y que se manifieste la conciencia, que sería, digamos, realmente la verdad de cualquier situación. Lo que es lógico, lo que es útil, lo que es justo y lo que es verdadero. Tiene que ver con el sentido del gusto y pues sabemos que el gusto se activa por medio del deseo. Este centro instintivo maneja en nosotros la energía vital, así que tiene una relación directa con nuestra salud, con lo que llamamos nuestras aguas, es decir, nuestra energía creadora, em, con nuestro karma, con, con todo lo que tiene que ver con nuestra energía, principalmente porque es como el que la maneja y la distribuye. Él la recibe y la distribuye a los otros centros. Y pues esta energía vital es precisamente como la duración de de nuestra existencia, de nuestra salud en este mundo. Bien, así que nosotros vamos a ver que la función, o sea, como tal, la función de la conciencia es comprender este efecto y no volverlo a repetir. No permitir que vuelva a consumir nuestra energía. Y todo está relacionado con cualquier agrado y cualquier desagrado. Tengámoslo muy en cuenta. Uno debe empezar a observar esos detalles para poder realmente identificar que eso no es real, que nada de esas cosas, a veces que digamos nos quieren polarizar en que eliminemos solo lo triste, solo lo feo, solo lo negativo, pero nos damos cuenta que hay una ley del péndulo, que si nosotros aceptamos una de esas péndulos del defecto, digamos de esa parte, vamos a tener que después ser llevados a la otra parte del defecto. Entonces cualquier agrado puede terminar en desagrado. Lo importante es nosotros eliminar las dos partes para llegar a un equilibrio. Vamos con el siguiente centro, que es el centro emocional inferior. Este centro emocional inferior está localizado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral. La función de este centro es sentir. Así que,
digamos que nosotros, como les digo, tenemos varias posibilidades de sentir, entonces hay unas que son del ego y otras que son de la conciencia. Entonces hay el sentir del ego, pues son las emociones positivas y negativas, que como les digo son como un péndulo, van de un lado a otro y todos los defectos, digamos que tienen como dos caras. Entonces, nosotros debemos evitar siempre agrados y desagrados, que son las manifestaciones egoicas y generan siempre, siempre pérdida de energía. Simplemente la muerte psicológica es la cual nos va a permitir a nosotros tener el equilibrio. Y de ese equilibrio vamos a sacar nosotros el ánimo y el fuego para poder hacer. Que yo me emociono porque me dicen cosas bonitas. Puedo eliminar esa emoción, puedo eliminar esa emoción que me llega, digamos que agradable, de que me digan cosas bonitas. Y así, en el momento en el que de pronto alguien, por alguna razón, o tal vez por alguna razón, o no me digan cosas bonitas, o tal vez me digan cosas que no son tan agradables, pues también voy a eliminar eso y no voy a sentir nada. ¿Y para qué no vamos a sentir nada? Porque cuando nosotros eliminamos el sentir del ego, se va a manifestar el verdadero sentir, que es el de la conciencia y que nos da un equilibrio, una paz, una calma. La energía de este centro es emocional, obviamente, y el sentido con el cual está relacionado es el olfato. Vamos a ver que una de las formas en las cuales se activa más fácilmente digamos, el agrado o el desagrado es a través de el olfato. Digamos, cuando algo huele muy rico a alguien, pues a uno le puede gustar inmediatamente. Y cuando algo o alguien de pronto no tiene un olor muy agradable, uno inmediatamente va a manifestar un desagrado. Entonces está muy relacionado con la parte emocional, el olfato. También vamos a ver que el defecto que afecta a este centro emocional inferior es el defecto de la lujuria. La lujuria también es, digamos que está relacionada no solamente con la parte de la energía creadora, sino que es toda pérdida de energía. Toda pérdida de energía que se dé por cualquier agrado o desagrado está relacionada con la lujuria. Si nosotros eliminamos la lujuria, suplicándole a la Madre Divina que elimine cualquier agrado o desagrado por las cosas, voy a dejar de perder energía y voy a permitir que se dé la función real, digamos, de este centro, que nos va a permitir a nosotros tener un equilibrio interno y también darnos cuenta de la función real de cualquier, por ejemplo, digamos, objeto o situación en la vida. Digamos que a nosotros no nos gusta mucho nuestra ropa. Entonces, pues vemos ropa en algún lugar que sí nos agrada, que nos gustaría comprar. Ahí vemos que se está generando una pérdida de energía por ese, digamos, ese lujo que quiero tener, esa lujuria hacia eso. Ese, esa necesidad de que no estoy contento con lo que ya tengo, sino que tal vez estoy buscándole como ese lujo, como ese agrado adicional, eso algo como que las cosas en realidad están en funciones de servirnos a nosotros, pero nosotros a veces queremos, por ejemplo, que la ropa sea de marca, que la ropa sea fina, que la ropa sea muy bonita y tal vez nosotros ya tenemos una ropa que nos cumple la función de cubrir nuestro cuerpo, de darnos de pronto calor o en otros casos tenemos otra más fresca, pero queremos es cambiarla que porque ya está pasada de moda.
Entonces, en ese caso estamos perdiendo energía y no estamos viendo la función real de nuestra ropa, que es cubrir nuestro cuerpo, que es protegernos. Y ahí estamos gastando realmente nosotros mucha energía. Si realmente queremos cuidar la energía de nuestro centro emocional, debemos eliminar cualquier agrado o desagrado porque ahí se está perdiendo gran cantidad de energía. Vamos a ver que, por ejemplo, las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces hay emociones, por ejemplo, que están relacionadas con el agrado y el desagrado, que obviamente son las emociones negativas. Por ejemplo, nosotros en determinado momento decimos, ay, yo estoy alegre, eso es una emoción positiva. O me siento enamorada, es una emoción positiva. Pero al ser un elemento que me está robando mi energía, no es una emoción de la conciencia. ¿Cuáles serían entonces, digamos, las emociones positivas? Aquellas que se dan cuando yo elimino todas las emociones que creo que son de la conciencia. Digamos, uno dice, yo estoy enamorado de mi pareja, me siento enamorada, no sé, tengo muchas emociones bonitas hacia mi pareja. Todo eso debe ser eliminado. Debe ser eliminado porque hay, digamos que hay un derroche energético, hay una pérdida de energía en eso que nos hace creer que estamos nosotros enamorados de la pareja, que nos hace, y cuando uno va eliminando todos esos engaños del ego, todo eso del enamoramiento, pensamientos que uno tiene, todas esas cosas, va a surgir de verdad la emoción positiva de la conciencia, que es el verdadero amor. Fíjense que, digamos, muchas personas creemos saber qué es el amor, pero nosotros no tenemos claro qué es el amor porque lo estamos relacionando muchas veces con una serie de emociones negativas. Ustedes van a escuchar siempre canciones que hablan mal del amor, que dicen cosas terribles, pero porque están relacionando el amor con emociones egoicas. Pero cuando nosotros empezamos a eliminar todas las emociones egoicas, que siento celos por mi pareja, madre mía, elimíname estos celos, observo dónde lo siento, eso no hace parte del amor. Que siento, que siento ternura, eso también hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo voy eliminando todos esos engaños, ese sentir del ego, se va a dar en realidad un verdadero amor por la pareja que es limpio y no tiene ningún tipo de condicionamientos egoicos. Por eso se habla también de que el amor es incondicional, está relacionado con algo más allá de lo que nosotros nos han dicho que tiene que ser condicionado, que es que yo elijo esto, que es que usted tiene que ser así, todo eso. Bien, vamos a ir a ver el siguiente centro de la máquina humana, ya el cuarto centro, que es el centro intelectual inferior. Está localizado a la altura del corazón sobre la columna vertebral. Vamos a ver que en este centro nosotros podemos encontrar la función del pensamiento. El pensamiento, pero como también son centros inferiores, el pensamiento que puede ser utilizado por la conciencia, si así lo queremos, o por el ego. Principalmente nosotros utilizamos este pensar de forma egoica, ¿cierto? Entonces, ¿para qué utiliza el ego este centro intelectual inferior a la altura del corazón? Para estar pensando en el pasado, pensando lo que hicieron, lo que me hicieron, lo que no hice, ¿cierto? Para recordarse, para recordar todo lo que pasó, para imaginar mecánicamente situaciones
que pueden generarnos miedo, que pueden generarnos estrés. Ustedes van a ver que casi todo lo que nosotros, o sea, casi todas las cosas que nos hacen sufrir muchas veces son cosas que nos imaginamos que pueden pasar, pero que en realidad no han pasado. Vamos a ver que este centro utiliza la mente para andar planeando cosas. En la parte egoica, ¿no? La parte del ego utiliza este centro intelectual inferior para planear cosas y también para justificarse. Entonces, dice, por ejemplo, no, es que yo voy a beber alcohol, pero es que la vida que me ha tocado es así muy dura. Entonces, por eso es que toca hacer. Entonces se justifica. Justifica a nuestros propios defectos y utiliza esa capacidad intelectual para, digamos que estar siendo el abogado de cada uno de nuestros defectos y defendiéndolos para que nosotros no los podamos eliminar. Pero nosotros podemos utilizar el centro intelectual de una forma adecuada y la mejor forma de utilizar el centro intelectual es no pensar. Pero ¿cómo podemos decir que no pensar? Porque nosotros debemos comprender, como ya nos han enseñado, bueno, como digamos ya lo sabemos, o lo han dicho sabios, que la mejor forma de pensar es no pensar. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a no pensar egoicamente. Si nosotros necesitamos utilizar la mente, digamos que ella se puede utilizar para nosotros, o sea, digamos este centro intelectual se puede utilizar para nosotros, por ejemplo, digamos, hacer un cronograma de actividades de nuestro diario vivir con el propósito de ir haciendo cosa por cosa y concentrarnos en cada una sin pensar en otra y dedicarle a cada actividad su tiempo. Se puede utilizar en el momento en que nosotros vamos a hacer una reflexión para poder, digamos que adentrarnos en esa reflexión, podernos como traer la imagen, traer el recuerdo de la escena que vamos a meditar, bueno, en esos momentos. Pero de todas formas, o en cualquier otro caso, para nada debemos utilizar la mente, porque ella lo que está haciendo es traernos, digamos, está en movimiento todo el tiempo, gastando grandes cantidades de energía, y la forma es aquietarla y permitir que esté en completo silencio a través de la muerte psicológica. Debemos comprender que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que pasa por nuestra mente y es mejor estar eliminando cualquier pensamiento para poder conectarnos con nuestro ser. Porque es que cuando nosotros tenemos la mente en completo silencio, se va a desarrollar esa capacidad de comunicarnos con nuestro Padre interno, con nuestro ser y con la sabiduría que Él nos va a dar desde nuestro corazón. Pero Él no va a poder hablar si la mente está planeando, diciendo cosas. Miren, cuando nosotros tenemos un problema, queremos solucionar algo, queremos... Hay tantas preguntas que a veces tenemos hasta de negocios. Y unos preguntándole a los demás, buscando unos en internet. Quiere saber, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos toda la sabiduría internamente. Nuestro Padre es nuestro ser, tiene toda la sabiduría y lo único que tenemos es que sentarnos, aquietar esa mente y en ese silencio, en ese completo silencio de nuestra mente, es que Él va a poder comunicarnos la sabiduría que Él tiene y lo que Él nos quiere decir. Nosotros siempre tenemos un guía, todos nacemos con nuestro ser, siempre tenemos el ser guiándonos, en nuestro guía interior y Él es el único que nos va a poder dar las respuestas a cualquier pregunta que tengamos en la vida. Nadie más. Vamos a ver que nosotros vamos a conectarnos con nuestro ser en la medida en que
utilizamos sabiamente nuestra mente. El sentido de este centro intelectual inferior es el oído, así que digamos que deberíamos poder desarrollar el poder de escuchar a nuestro guía interno, pero para que esto se dé, hay que vencer, digamos que el defecto de este centro, que es el orgullo. Ustedes van a ver que el intelectualismo siempre está relacionado con el orgullo. Y el orgullo también es esta mente que nunca deja de gastar energía y no permite que se escuche a este guía interior. Tampoco digamos que el orgullo no nos deja escuchar lo que nos quieren enseñar, no nos permite escuchar a otros, creemos saberlo todo y no nos permite callarnos para escuchar, sino que estamos siempre queriendo mostrarnos. Entonces, para poder nosotros alcanzar, digamos que esa humildad, que es a la que queremos llegar, y la verdadera humildad, tenemos que callar la mente y aprender a escuchar también. O sea, aprender uno a estar más callado y a escuchar más. Y si uno realmente no tiene nada importante que decir, pues es mejor entonces quedarnos callados. Y también, digamos que ese silencio interno nos permite a nosotros tener unas mejores, digamos, mejores actos, mejores obras en la vida, porque uno piensa antes de actuar, ¿cierto? Entonces, si hay quietud en la mente, después las obras también van a ser de pronto siempre más, digamos, llevar a cabo nuestra vida con un propósito realmente que valga la pena. Y no solo pensar boberías, porque entonces ya después vamos a hacer también cosas que no tienen sentido. Cometemos errores porque pensamos demasiado en ello también. Vamos a ver el siguiente centro, que es el centro motor. Este centro motor se encuentra ubicado aquí a la altura de la laringe sobre la columna vertebral. Su función es hacer. Entonces aquí está todo lo que tiene que ver con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestras omisiones. Obviamente, este centro prácticamente está, en este momento, está completamente mecanizado. Es decir, está bajo la influencia del ego. Veamos, por ejemplo, nuestras palabras. Principalmente usamos el verbo de forma inconsciente o innecesaria. Digamos, hablamos cosas que no tienen a veces ningún tipo de propósito importante, lo cual nos genera karma. Estamos mucho tiempo quejándonos. No nos damos cuenta, pero la queja, el quejarnos, prácticamente nos hace andar con compañías muy nefastas que son, digamos, nuestros peores defectos, casi que andar con el diablo, porque esta queja nos está simplemente aumentando nosotros el dolor, el desagradecimiento, y nosotros tenemos que enfocarnos siempre en nuestro ser y ver que, digamos, nuestro ser todopoderoso no va a estar enfocado en la queja, va a estar enfocado en la gratitud, en la paz. También vamos a estar usando el verbo usualmente para calumniar, para hablar mal de otras personas. Y uno dice, la mente entonces ahí, como hablábamos ahorita, en el centro intelectual inferior, va a estar justificando estos defectos. Ah, no, pues es que yo solo estoy contando lo que me hicieron. Es la verdad. O me estoy defendiendo. O estoy advirtiendo. Pero en realidad estamos gastando nuestro verbo en función del ego. Porque lo que es la calumnia, o puede que sea cierto, digamos que esa persona realmente hizo algo negativo, pero entonces si lo estamos divulgando, estamos cayendo en algo que es el chisme y la crítica. Y pues realmente
todos estos elementos están, digamos, a través de la crítica, nosotros alimentamos los defectos que nosotros también tenemos igualitos que estamos criticando, sino que no los podemos ver, no los hemos identificado, porque a veces, digamos, lo que más se manifiesta es uno de los polos del defecto. Así que, o sea, una de las formas, digamos, de una persona eufórica. Entonces es una persona que también le puede tener, digamos, tristeza extrema. Entonces nosotros podemos criticar a alguien que es muy así, muy eufórico y nos fastidia, o podemos hablar mal, pero nosotros podemos tener ese mismo defecto de gastar esa misma energía, o podemos tener el otro, que es, digamos, que ya está relacionado con procesos de depresión. Siempre que nosotros hablamos de lo bien que nos ha ido, de lo buenos que somos como seres humanos, nos enorgullecemos, ahí estamos gastando la energía de nuestras palabras de una forma egoica. Eso no tiene nada que ver con el ser, es algo que no tiene ningún propósito trascendental en nuestra vida hablar de nuestros logros. Es simplemente una forma de enorgullecernos. También una forma en la cual nosotros gastamos la energía a través de las palabras muchas veces es hablar de cómo han sido de malos con nosotros ciertas personas, de lo mal que nos han pagado, del daño que nos han hecho. Digamos que para nada vale la pena gastar nuestro propio verbo, nuestra energía en ese tipo de cosas. En cuanto a las obras, nosotros debemos darnos cuenta que hay actos, o sea, bueno, digamos, bueno, para terminar lo de las palabras, quisiera decir que pues lo más importante es como hablar lo necesario o utilizar el verbo en algo consciente. Por ejemplo, para compartir el conocimiento del cual estamos hablando, acá compartiendo, eh, para, mm, para lo necesario que uno tenga que hacer. No sé, digamos, si uno tiene que hacer diligencias, eso sí es lógico. De lo contrario, debemos evitar hablar si no tenemos nada, digamos, útil o justo que decir o que sea del ser. También vamos a ver que hay actos del ego, entonces nuestras obras pueden ser egoicas, entonces cualquier acto que no esté en pos, que no sirva a la conciencia, es algo que para nada debemos hacer. Perder el tiempo, digamos, a veces nos vamos que a fiestas, que a reuniones. En una fiesta y en una reunión, uno no se va a poder, si uno se queda callado en un rincón, van a decir, este vino acá solamente a hacer mala cara. Así que pues uno sí debe a veces como preferiblemente utilizar ese tiempo para algo más consciente, para meditar, para estudiar, para hacer algo por el ser, por uno mismo. Y empezar a sacar un poco de su vida ese tipo de cosas, porque si realmente uno no, o sea, va a ir allá solo a gastar energía innecesariamente, ¿para qué? Cuando uno, por ejemplo, está hablando, haciendo cosas que no son justas, como por ejemplo trabajar demasiado. Nosotros obviamente estamos en un sistema en el cual hay muchas situaciones difíciles y uno tiene karma, pero entonces hay que empezar a buscar la forma de ganarse la vida también de una forma un poco más, digamos que así sea un poco más austera, digamos que uno gane tanto, pero que pueda tener más tiempo para dedicárselo al ser, porque digamos si uno trabaja todo el día, créanme, no va a poder uno hacer realmente mucho em, si no bueno, a menos de que el poco tiempo que tenga lo dedique para meditar, para hacer sacrificio por la humanidad, para practicar suprasexo. O sea, realmente sería en vez de ver unos videos, de ponerse a ver videos, de ponerse a dormir, a ver películas, a charlar con el uno y con el otro, pues dedicárselo al ser. También cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicio de forma extrema, todo debemos buscar un equilibrio, de manera que realmente nuestras obras estén siendo utilizadas
de forma consciente y estemos guardando la energía para nuestro ser. Hay otra forma, digamos, hay otra función del centro motor que son las omisiones. Nosotros podemos ver que las omisiones egoicas están relacionadas con omitir hacer algo que sí podíamos hacer, por ejemplo, ayudar a alguien, pero pues simplemente no lo hacemos porque no queremos. Entonces es una omisión y eso gana mucho karma. Pero las omisiones que digamos son más graves están relacionadas con nosotros tener esta sabiduría y no compartirla. Porque si nosotros aprendimos, por ejemplo, no sé, cómo eliminar un defecto, hemos estado viendo esta sabiduría, pues nosotros en determinado momento vamos digamos, a tener casi que un deber de compartirla, obviamente de forma gratuita. Y digamos que una función consciente sería empezar nosotros a, por el lado de los actos, a negarnos a todas las obras que el ego quiere hacer y por el lado de las omisiones, pues omitir hacer lo que el ego quiere. Entonces, si el ego quiere, por ejemplo, no sé, ver televisión, nosotros sencillamente, pues nos negamos y en vez de hacer omisiones egoicas, hacemos, o sea, omitimos hacer lo que el ego quiere. Entonces nos negamos a ver televisión y nos dedicamos, por ejemplo, no sé, a dedicarle un poco de tiempo a ver estas conferencias, a estudiarlas, a meditar, tantas importantes cosas que podemos hacer, todas las prácticas que vamos a ir viendo acá en este temario. Vemos también que este centro, bueno, maneja la energía motriz y tiene una relación con el sentido de la vista. Recordemos que la vista es un sentido que nos impulsa también a ciertas obras, ¿cierto? Porque a través de la vista pues podemos, digamos que impulsarnos y activar nuestros, pues hacer cosas, ¿no? También el defecto que afecta al centro motor es la ira. Vemos que la ira, em, por ejemplo, una persona que, ya viéndolo así a nivel de relaciones internas de estos centros, vemos como la ira daña mucho los ojos. Y miran que el sentido es el de la vista, de este centro. Y también la ira es el defecto que destruye cualquier obra. Cualquier obra que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, nosotros pudimos tener una relación muy linda con nuestra pareja, pero en un momento de ira podemos cometer un grave error y destruir toda esa relación tan linda que teníamos. En ese caso hay que tener mucho cuidado con los pensamientos porque ellos ya van a generar después los actos. Entonces, si nosotros frenamos frenamos el pensamiento, vamos a frenar también después la obra, porque uno antes de hacer algo lo piensa. Este centro entonces maneja también la voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos casi que en este momento, bueno, digamos que toda nuestra capacidad de hacer está al servicio del ego. Entonces hay mucho ánimo para hacer cosas egoicas y en la medida en que nosotros nos vamos negando, vamos a tener una gran voluntad para hacer cosas, para, digamos, trabajar en pos de nuestro mundo interno, de nuestra capacidad de amar, de nuestro desarrollo espiritual. Vamos ahora a ver este centro, ya para terminar, los dos últimos centros, que son el centro emocional superior. Es importante resaltar que estos centros emocional superior, me señala acá porque se encuentra en la glándula pituitaria. Digamos que uno se señala acá porque de pronto se ha hablado mucho del llamado tercer ojo. Está relacionado con este centro emocional superior. Ese es el llamado tercer ojo. La función de este centro emocional superior es juzgar los defectos que tenemos. O sea, juzgarnos a nosotros mismos. Pero juzgar los defectos. No estoy hablando
de criticarnos, digamos, nuestro cuerpo físico ni nada de esas cosas, obviamente no. Es juzgar nuestros defectos, comprendiendo que no son parte de nuestro verdadero real ser. O sea, nuestro ser es libre de todo defecto. Es luz, es sabiduría, es amor, es paz. Así que cualquier tensión que nosotros tengamos, pues es obvio que hace parte de un desequilibrio y es un defecto. Em, Este centro emocional superior es en nosotros aquel que nos permite juzgar cualquier defecto y digamos que como maneja un sentido muy importante, que es el sentido de la autoobservación. Nosotros vamos a ver que, digamos, cada uno de los centros tiene una relación con los centros inferiores, con un sentido. Y este centro emocional superior tiene un sentido que es el de la autoobservación, pero nosotros pues realmente no lo utilizamos, porque digamos no nos han enseñado a utilizar este centro y digamos que son centros que no van a ir a ser utilizados por nosotros si no lo permitimos. Digamos, nosotros tenemos que casi que activarlos, que darles esa oportunidad de manifestarse. La autoobservación es un sentido como los demás, pero se encuentra, digamos que un poco atrofiado porque no lo usamos. Podemos empezar a usarlo en la medida en que observamos cualquier desequilibrio que se encuentre en los demás centros de nuestra máquina. Viene a ser como, ustedes han visto que las águilas observan todo desde las alturas. Bien, esa es nuestra águila que se encuentra allá arriba, observando todos los otros centros a ver qué desequilibrio hay. Y cuando identifica un desequilibrio, o sea, un defecto, va por él. ¿Y cómo va a ir por él? Si nosotros lo identificamos, le suplicamos a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname este defecto, porque hemos, digamos que comprendido, esto se va, ahorita les voy a comentar lo del centro intelectual superior, hemos comprendido que es un defecto, que nos roba la energía. Este centro trabaja con energía de la conciencia, o sea, energía del amor, y tiene esa capacidad de equilibrar los centros inferiores. Nosotros tenemos que comprender que nuestro libre albedrío está para poder nosotros despertar o tal vez volvernos esclavos de los defectos. O sea, nosotros podemos elegir si quedarnos esclavos de los defectos o despertar nuestra conciencia. Así que utilizar el libre albedrío para nosotros activar los centros superiores, entonces empezamos a autoobservarnos conscientemente y empezamos a eliminar estos defectos, cualquier desequilibrio. Vamos a ver que el defecto de este centro es la gula, es decir, cualquier desequilibrio. Cuando está, digamos, nosotros lo estamos dejando porque queremos así, porque nuestro libre albedrío no lo permite, lo dejamos de lado. Y vamos a ver que, digamos, el lado negativo de este centro emocional superior es la crítica, porque nosotros tenemos la función desde juzgarnos, pero jamás de juzgar a los demás, porque a través de la crítica lo único que estamos haciendo es alimentar nuestros propios defectos que tenemos escondidos y que no los hemos podido ver. Y también estamos atrayendo mucho más de eso a nuestra vida. Así que debemos empezar a juzgarnos y al eliminar dentro de nosotros eso que tanto nos molesta afuera, digamos que empieza a cambiar también lo exterior. Vamos a ver ahora el centro intelectual superior. Este es el último centro. Este se encuentra ubicado en la glándula pineal, o sea, en nuestra coronilla. Este centro está relacionado con toda la sabiduría, con el saber.
Y para que esa sabiduría se dé, tiene que darse primero el amor. Entonces, vamos a activar la autoobservación, que es ese amor también por nuestra propia energía, por la energía de nuestro ser. Y cuando nosotros estamos en autoobservación, nos conectamos con la sabiduría. Entonces me permite, por ejemplo, saber pues qué efecto es el que me está robando mi energía, o al menos saber qué es un defecto, poder comprender cómo nos está robando la energía un defecto, para nada enfocado en juzgar a los demás, sino en la capacidad, digamos, en la capacidad nosotros de saber, y al saber poder comprender. Digamos que alguien nos hizo daño, pero nosotros podemos, a través de este centro, digamos, de meditar, comprender ese efecto con el cual, por ejemplo, de ira, alguien nos hizo daño. Entonces, ya no vamos a juzgar a esa persona, sino que vamos a comprender el estado de esclavitud que se encuentra esa persona bajo ese defecto, el defecto cómo se mueve en ese cuerpo de la persona, qué le hace sentir, qué le hace hacer y la influencia que tiene. Entonces ya no estamos en un estado de juzgar a esa persona, de criticarla, sino de comprensión, de sabiduría. Este centro intelectual superior se activa cuando se activa el centro motor a través de la voluntad de negarnos, y y el centro emocional superior a través de la autoobservación, es decir, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, a nuestros defectos. Entonces nos negamos, nos juzgamos y llegamos a la sabiduría. Ahí sí recibimos esa sabiduría y esa comprensión para nosotros, pues poder dejar de criticar y de juzgar a otros sin darnos cuenta que pues eso es pura ignorancia. Si nosotros ya tenemos la sabiduría, pues obviamente vamos a dejar de juzgar. Y también el defecto, digamos, que afecta este centro intelectual superior cuando está, es la envidia, o cuando lo utilizamos de una forma mecánica, egoica. Pero recordemos que la envidia está relacionada también con la ignorancia, porque si nosotros no sabemos absolutamente, o sea, creemos saber, pero nosotros no sabemos absolutamente nada de los procesos internos de, de alguien, de lo que ha vivido, y no podemos, si nosotros no hemos estudiado un defecto, no vamos a poder saber cómo se mueve en esa persona y lo que está pasando. Pero si nosotros tenemos la sabiduría, el defecto, comprendemos todo eso, vamos a poder, em, digamos que, dejar de envidiar a los demás por, por lo que tienen, por lo que hacen, porque nosotros vamos a saber que realmente nada de esas cosas valen ni son importantes en realidad, porque nosotros, por ejemplo, podemos haber comprendido que tenemos, que somos el espíritu, que si nosotros y tenemos un alma, que si nosotros morimos, es lo que muere es el cuerpo físico, y en realidad el alma sigue viva y es eterna, y el espíritu, perdón, el espíritu sigue vivo y es eterno, y el alma tiene la posibilidad de, digamos, de ser creada, de ser, de ser liberada, o también, digamos, de perderse, pero hay un espíritu que sí es eterno. Sabemos que las cosas materiales no son tan importantes como nos imaginamos, y que, pues si nosotros, digamos, hacemos, hay unas prácticas en las cuales nosotros vamos a podernos dar cuenta que en realidad toda la humanidad, nosotros estamos unidos internamente, es como si fuéramos un solo ser. Y pues en realidad, teniendo en cuenta eso, pues la envidia no debería estar para nosotros. Hay muchas comprensiones que nosotros podemos hacer, por ejemplo, que cada quien lo que tiene a nivel, digamos, en el mundo material es porque es consecuencia de una serie de karmas o de dharmas. Entonces, también ahí vamos a poder, o sea, todo lo que tenga que ver con
La envidia es simplemente ignorancia, que nosotros no hemos podido darnos cuenta que todo lo que está en este mundo, todo lo material y todo lo que parece, o sea, los cuerpos de las personas, las cosas, son ilusorias y que en determinado momento van a desaparecer porque tienen un tiempo límite, ¿cierto? Y también pues vamos a poder liberarnos si empezamos a reflexionar cada vez que ese defecto se nos manifieste. El sentido de este centro intelectual superior es la polividencia. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de ver, o sea, de verlo todo en todas las dimensiones, de percibirlo todo al mismo tiempo. Entonces, digamos que, por decir, un maestro que tiene esta capacidad ya desarrollada puede ver a una persona, entonces puede ver su cuerpo físico, puede ver sus cuerpos internos, puede ver las otras dimensiones y puede percibirlo todo al mismo tiempo. Y también por eso tiene la sabiduría del todo y está conectado completamente con la sabiduría. Teniendo en cuenta esto de los centros, pues igual ustedes saben que yo siempre digo acá en los videos, se puede dejar las preguntas, con mucho gusto se responden, se van a tener en cuenta las preguntas y pues se van a contestar con muchísimo gusto en la medida de lo que pues se pueda, ¿no? De lo que se conozca, de lo que pregunte. Vamos a ver el estado actual de los centros para terminar ya. Vamos a ver que nosotros tenemos bueno, el centro instintivo, como les comentaba, es el tetrasustentador, entonces él pues recibe estas energías del macrocosmos, las distribuye en los otros centros inferiores y los excedentes de energía los lleva a un centro muy importante que es el centro sexual, porque nosotros como vinimos acá con un propósito muy específico, que es crearnos a nosotros mismos, podernos unir con nuestro real ser interno y para ello necesitamos crear esos cuerpos internos, que son los vehículos del ser, pues obviamente esta energía está destinada a ello. Entonces se abastece el centro motor, el centro instintivo, perdón, el centro mental para que uno piense, el emocional para que uno tenga sus emociones durante el día y en el centro sexual se guarda como la mayor cantidad de energía que es la más importante y la más limpia para poder crear. Pero resulta que cada vez que nosotros estamos, digamos, en nuestro diario vivir, haciendo cosas, vamos a, nosotros iniciamos, en la noche se cargan nuestras, digamos, nuestras baterías, tenemos la energía en cada centro. Pero al iniciar el día nosotros vamos a empezar a gastar energía de cada uno de los centros y como muchas veces los utilizamos de forma desequilibrada, pues esta energía empieza a perderse muy rápido, casi llegando a veces nosotros al mediodía sin energía, lo cual pues digamos que uno no se va a poder, el centro intelectual no se va a poder quedar, uno no se va a poder quedar sin pensar, entonces se empieza a pedir energía. ¿Y a quién se la pide? Al centro instintivo. ¿Y él de dónde va a tomar energía? Pues del centro sexual. Así que empezamos a utilizar la energía sexual que era guardada para hacer unas creaciones, empieza a ser utilizada para pensar, porque gastamos todas nuestras reservas durante, ni siquiera ha pasado el día, ya lo hicimos. Eh, Empezamos a gastar nuestras reservas emocionales, nos las emocionamos, nos reímos, gastamos nuestra energía en una cantidad de cosas sin sentido, hasta el momento que nos quedamos sin energía emocional y ¿qué pasa? El centro emocional va a pedir al centro instintivo energía y la va a tomar ¿de dónde? Pues del banco que tiene guardada la energía, que es el centro sexual. Asimismo sucede con el centro em, con el centro motor. Nosotros hacemos cosas, hablamos demasiado y todas las cosas que hacemos gastan energía hasta que ya este centro motor pide energía al centro instintivo y la toma del centro sexual.
¿Qué va a suceder? Que nosotros estamos prácticamente todo el día eh, desgastando nuestros centros energéticos de forma bastante innecesaria, llegando a unos puntos en los cuales nuestro centro sexual prácticamente está siendo saqueado. ¿Y qué sucede cuando el centro sexual es saqueado completamente? Pues que él no va a poder funcionar adecuadamente porque, digamos, en la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Las personas llegan a la noche y pues digamos que van a tener una práctica con la pareja y pues obviamente esa práctica, digamos que si es de infrasexo, pues van a forzar a su centro sexual a pedir energía de los demás centros. Y pues obviamente el centro sexual va a empezar a saquear, va a pedirle al centro instintivo energía y él va a saquear de los demás centros todas esas reservas. ¿Qué sucede? Se está volviendo como una combinación de energías, como ningún centro está, digamos, trabajando con su propia energía, esto se vuelve como un revuelto y obviamente hace mucho daño al cuerpo y hace mucho daño a la obra, porque no va a poder haber ningún tipo de creación. Vamos a ver cómo se pueden equilibrar los centros. ¿Cómo podemos nosotros llegar a un equilibrio de los centros ya para terminar? Digamos que nosotros debemos enfocarnos. Permítame, miro si la conexión está adecuada. Un momento, por favor. Bien. Nosotros debemos enfocarnos en algo muy importante y es saber que nosotros tenemos un ser interno, un verdadero y real ser interno, un ser que es completamente perfecto, que es eterno, que es inmortal y que, digamos, está en completa rectitud en sus pensamientos. Entonces, ¿cómo es la rectitud de los pensamientos? Pues la mente en completa quietud y calma para poder escuchar la sabiduría del ser que lo sabe todo. Nosotros tenemos un ser que lo sabe todo, todo, todo. Simplemente tenemos que conectarnos con él a través de acallar esta mente que está relacionada con conceptos, con todo lo que hemos aprendido, con nuestros miedos, bueno. Y poder, cada vez que tengamos un pensamiento, identificarlo y saber, ¿esto es de mi ser? O sea, mi ser anda pensando, preocupándose, eh, queriendo gastar la energía. Obviamente no. Entonces, vamos a comprender, nos vamos a negar a pensar. Vamos a suplicarle a través de la autoobservación, Madre mía, elimíname este pensamiento. Y vamos a comprender que realmente, qué nos quería hacer ese pensamiento, que nos quería de pronto incomodar, o de pronto simplemente vamos a darnos cuenta que es un defecto. Vamos a observar nuestras emociones. Ay, qué tan bonita tal cosa. Y vamos a decir, esto es de mi ser se va a emocionar así por cualquier elemento o por cualquier cosita tierna que ve. ¿Va a gastar su energía de esta forma? Obviamente no. Entonces vamos a decir, este sentimiento no es de mi ser y vamos a suplicarle a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname esta sensación o elimíname esta emoción o elimíname esto que estoy sintiendo, este agrado o este desagrado. Vamos a ver qué voy a hacer. Tal vez o qué estoy haciendo. Digamos que estoy hablando cosas que son, por ejemplo, mal de alguien, o chismes, o inventando calumnias de una persona. Puedo decir qué estoy haciendo. ¿Esto es de mi ser o es de un yo y tiene que morir? Entonces, cuando identifico, a través de esa águila, de esa autoobservación, voy a suplicarle a mi Madre Divina, Madre mía, elimíname estas palabras, elimíname este defecto que está hablando esto, inmediatamente me niego a hacerlo y me doy cuenta que mi ser no hablaría eso.
Mi ser no estaría gastando su energía hablando cosas que no tienen sentido. Y pues también para las obras, digamos yo voy a hacer algo, digamos nuestro ser estaría, por ejemplo, no sé, bebiendo alcohol. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en este camino nuestro propósito es ser idénticos a nuestro real ser interno. Y debemos saber, nosotros somos idénticos al ser. Queremos ser idénticos a nuestro real ser. Nuestro ser estaría haciendo esto, estaría, por ejemplo, bebiendo alcohol. Obvio no. Entonces, esto no es útil y debe morir. Nos negamos y le suplicamos a nuestra madre que elimine este defecto, que quiere hacer eso. Entonces va a haber una rectitud en nuestras obras, en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones y en nuestras palabras. Girando en torno o estando siempre bajo la vista de nuestro sentido de la autoobservación, que lo vamos a hacer de forma voluntaria, con nuestro libre albedrío y con total libertad. Observar que lo que vamos a hacer realmente es, o sea, preguntarnos si es verdadero, si es justo, si es útil y darnos cuenta que todo lo que nos genere una tensión, nos saque del momento, nos saque de la tranquilidad, de la paz, puede estar relacionado con el ego. Y que nuestro ser siempre va a estar en calma, en equilibrio, en paz. Y equilibrio es el cuidado de nuestra energía. También debemos negarnos siempre a las cosas que el ego quiere hacer. Sería una buena forma en la cual nosotros realmente podemos cuidar nuestra energía y hacer todo lo contrario. Entonces, si el ego quiere hacer, no sé, por ejemplo, gastar el tiempo viendo algún programa, nosotros podemos invertir ese tiempo más bien en reflexionar acerca de un defecto que tenemos que cambiar, tenemos que observarlo. Muchas personas quieren cambiar situaciones de su vida, pues que fueron, digamos, traumáticas, que están en este momento en el centro instintivo y la única forma es que se pongan a reflexionar sobre ellas. Nosotros vamos a enseñar acá prácticas de meditación guiada, igual están aquí en la página, ustedes pueden buscarla acá en Secreto Solar en Instagram y en Facebook en la página Conocimiento. En este momento la cambié Conocimiento de sí mismo. Bien. Bien, muchas gracias. Es básicamente, pues, lo que quería compartirles. Este es el WhatsApp, pues, directamente. Si quieren de pronto algún tipo de información, como por ejemplo las salas que se encuentran a nivel físico, las salas que están en este momento, no sé, en otras, de pronto también en otras ciudades. Y vamos a poder, o sea, también pueden comunicarse con nosotros, eh, también a través de Messenger, si necesitan de pronto alguna pregunta, algún tipo de información específica. Les agradezco mucho por estar acá. Recuerden, mi nombre es Viviana. Cualquier, digamos, pregunta, lo que les pueda colaborar, pueden dejar las preguntas acá y con mucho gusto pues se les va a brindar asesoría, lo que, en la medida en lo que se pueda. Y también cabe resaltar que hay salas presenciales en diferentes ciudades, no en todas, pero pues bueno, por acá se puede ver las conferencias, cualquier, em, digamos, necesidad de pronto de preguntar, ahí tienen el WhatsApp y todo lo que necesiten de pronto, si quieren saber de salas presenciales, yo lo puedo enviar también por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Si hubo, pues, si hay algún error en la transmisión, me lo pueden escribir acá y me comentan. Que tengan un excelente día. Y por favor, recuerden compartir esta enseñanza con otras personas. De pronto a alguien le pueda gustar, alguien quiera empezar a practicar este tipo de sabiduría
en su vida y empezar a despertar la conciencia. Recuerden que todos los seres humanos estamos acá con ese propósito, así que sí vale la pena que nosotros hagamos ese esfuerzo de compartir y de invitar a otros a estas enseñanzas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Quedo atenta a cualquier pregunta.